Cuando escuché desde la cocina que él le decía a alguien por teléfono, no te preocupes, ella no se da cuenta de nada, mi cuerpo se tensó de inmediato. No era el tono de voz habitual, era más suave, más íntimo. Me acerqué con cautela al pasillo, los pies descalzos sobre la madera no hacían ruido. Su espalda estaba hacia mí, hablaba bajo pero claramente. Está distraída todo el tiempo. Vive en su mundo. Y luego, tras una pausa, sí, podemos vernos mañana. Sentí como mi estómago se encogía. No por celos. No por rabia. Sino por algo mucho más devastador, la confirmación de que yo ya no existía para él. Ni como mujer, ni como compañera. Me giré en silencio y volví al comedor. Me quedé de pie frente a la ventana, inmóvil. En ese momento escuché pasos por las escaleras. Él bajaba. ¿Quieres té?, preguntó como si nada. Yo solo asentí. Y mientras lo miraba llenar la tetera, supe que mi vida estaba a punto de torcerse de una forma que nunca imaginé. Porque todo esto empezó mucho antes. Mucho antes de esa llamada. Déjenme contarles desde el principio. Pero antes díganme desde qué país están viendo este vídeo, y contesten en los comentarios, ¿alguna vez sospecharon que alguien que ustedes amaban ya no los veía como antes? Hay una costumbre silenciosa en los matrimonios largos, dejar de mirarse. No hablo del simple acto de ver al otro cruzar la sala o pasarle la sal en la mesa. Hablo de mirar de verdad. De detenerse, observar y notar si el otro está triste, cansado o simplemente ausente. Yo llevaba años sin ser mirada. Y lo sabía. No es que mi esposo fuera cruel. Ni siquiera distante de forma evidente. Era simplemente ocupado. Con sus cosas, sus rutinas, sus medicamentos, sus noticias. Tenía una forma eficiente de existir a mi lado sin notar mi presencia. Yo me convertí en parte de la decoración, en la mujer que cocina, que limpia, que recuerda citas médicas. Pero no en la mujer que uno desea abrazar en el pasillo sin razón. La llegada de su nietastro fue inesperada. Recuerdo que una tarde sin más me dijo que vendría a quedarse con nosotros unas semanas. Que su departamento estaba en remodelación. Que no había otra opción. No me pidió opinión. Solo lo anunció. Como quien decide cambiar el orden de los muebles. El día que llegó, yo estaba regando las plantas. Escuché la puerta y luego su voz. No lo veía desde hacía años. Ya no era el adolescente tímido que recordaba. Era un hombre. Alto, delgado, con una expresión seria y una mirada curiosa. Traía solo una mochila grande y una caja con libros. Me saludó con un beso en la mejilla y un gracias por recibirme que sonó sincero. Durante la cena habló poco. Comió despacio. Observaba mucho. Yo me sentía incómoda, como si hubiera alguien extraño en nuestra rutina, pero al mismo tiempo, curiosamente viva. Me esforcé por cocinar algo que saliera bien. Preparé mi pollo al limón, el que hacía solo en ocasiones especiales. Él lo elogió. Mi esposo apenas lo probó. Esa noche, mientras acomodábamos sábanas en el cuarto de huéspedes, nuestras manos se rozaron. Algo tan simple. Pero mi piel reaccionó. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor olvidado. Me disculpé con una sonrisa torpe. Él también sonrió. No dijimos nada más. En los días siguientes, las dinámicas en casa cambiaron. Él madrugaba a leer en la cocina. Yo me despertaba temprano, solo para coincidir. No era premeditado, pero era real. Mi esposo salía todas las mañanas a caminar, o se encerraba en su estudio a leer las mismas columnas de siempre. En cambio, yo preparaba el desayuno sabiendo que él estaría ahí. Una mañana, lo encontré barriendo el patio. Sin que nadie se lo pidiera. Llevaba mis guantes de jardinería puestos al revés. Reí sin querer. Él también. Nunca he sido bueno para estas cosas, me dijo. Pero me gusta ayudar. Me ofreció el rastrillo y empezamos a limpiar juntos.
Sentí que el tiempo retrocedía. Como si por un instante no fuera yo una mujer de más de 50 años atrapada en rutinas, sino alguien que podía volver a reír. Esa tarde, al doblar la ropa recién lavada, encontré mi conjunto de encaje negro en el fondo del cajón. Ni siquiera recordaba tenerlo. Lo toqué y mis dedos temblaron. Lo aparté rápido como si quemara. Pero esa noche lo soñé. Una noche después de la cena, nos quedamos sentados en el comedor mientras mi esposo hablaba por teléfono arriba. Hablamos de libros, de películas viejas, de lo que él recordaba de su infancia. Yo noté que a veces me miraba mientras hablaba, como si buscara algo. O como si ya lo hubiera encontrado. Al subir a mi habitación, me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, noté que mis ojos brillaban. No por maquillaje. No por felicidad. Por algo que no supe nombrar. No era amor. Tampoco deseo en el sentido carnal. Era otra cosa. Algo más profundo. Más urgente. La certeza de que alguien me estaba viendo. Y eso, para alguien que ha sido invisible durante años, es más poderoso que cualquier caricia. A la mañana siguiente desperté más temprano de lo habitual. Había dormido poco, aunque no sabía si era por inquietud o por algo más profundo que no podía aún poner en palabras. Me levanté en silencio, con cuidado de no despertar a mi esposo, que roncaba levemente a mi lado como cada noche. Al salir de la habitación, escuché ruidos suaves en la cocina. Bajé las escaleras y ahí estaba él de espaldas preparando café. Llevaba uno de mis delantales puestos al revés, y aunque me pareció torpe, también me hizo sonreír. No me oyó acercarme. Me quedé unos segundos observándolo en silencio. El vapor de la cafetera subía lento, y él tarareaba una melodía que no reconocí. Al girarse se sorprendió un poco, pero sonrió. Le dije que no debía molestarse en preparar nada, pero me respondió que le gustaba hacerlo. Me senté en la mesa mientras él servía 2 tazas, una de ellas para mí. La colocó frente a mí con una delicadeza que me resultó familiar, y al mismo tiempo nueva. Nuestros dedos se rozaron fugazmente cuando tomé la taza. No fue intencional, pero tampoco fue accidental. Una corriente me recorrió el cuerpo, leve pero nítida, como un sobresalto suave en la piel. Me aparté un poco disimuladamente y llevé la taza a los labios. No dije nada. Él tampoco. Pero el silencio era denso, distinto al de otras veces. Mi esposo tenía planes ese día. Iba a salir a visitar a un viejo amigo que se recuperaba de una operación. Me lo dijo mientras se abrochaba la camisa, con ese tono seco y práctico que usaba siempre. Le deseé un buen día y cerré la puerta detrás de él. Me quedé parada unos segundos con la mano aún en el picaporte. Sentí el peso del silencio de la casa, que ahora solo compartíamos los dos. Decidí aprovechar la mañana para arreglar el jardín. Me puse unos guantes viejos y salí con las tijeras de podar. No pasó mucho tiempo antes de que él saliera también, ofreciéndose a ayudar. Al principio me negué, pero insistió, diciendo que le gustaba estar al aire libre. Trabajamos en silencio, cortando ramas secas, recogiendo hojas. En un momento, mientras él alzaba una maceta pesada, le advertí que tuviera cuidado. Se rió, diciendo que no era tan frágil. Terminamos sudados y riendo, sentados en el borde del cantero. Me ofrecí a preparar limonada, pero él se adelantó. Cuando regresó con 2 vasos, me fijé en sus manos, grandes, firmes, con algunas pequeñas cicatrices. Le pregunté si trabajaba con ellas. Me contó que había estudiado diseño industrial, pero que aún no ejercía. Hablamos durante un largo rato, de cosas sencillas. No recuerdo exactamente el contenido, pero sí la forma en que me miraba. No era una mirada directa ni invasiva. Era una de esas miradas que detienen el tiempo unos segundos, como si no existiera nada más en ese instante. No supe cómo reaccionar. Me sentí halagada, nerviosa y al mismo tiempo viva. Más tarde, mientras lavaba los vasos, lo observé pasar por el pasillo. No entró a la cocina, pero nuestros ojos se cruzaron.
Bajó la mirada, rápido como si le diera vergüenza, y siguió caminando. Yo me quedé de pie con las manos mojadas y el corazón latiendo con una fuerza poco habitual. Esa noche cenamos los tres juntos. Mi esposo hablaba de política, de precios, de noticias. Yo asentía, sonreía en los momentos correctos. Él, en cambio, comía en silencio, ocasionalmente levantando la vista hacia mí. Cada vez que lo hacía, yo sentía un pequeño golpe en el pecho. Después de cenar, mi esposo dijo que estaba cansado y se fue a la habitación. Yo empecé a recoger los platos. Él se ofreció a secar. Estuvimos de pie, lado a lado, en la cocina. El sonido del agua y del trapo era lo único que rompía el silencio. En un momento nuestras manos se tocaron otra vez sin intención. Esta vez ninguno de los dos se movió. Él me miró. No con deseo, ni con ansiedad. Con algo más íntimo. Algo parecido al agradecimiento. Yo respondí a esa mirada sin pensarlo. Me incliné hacia él lentamente. Él hizo lo mismo. Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. El tiempo se detuvo. Fue breve, contenido, apenas un roce de labios que se alargó un segundo más de lo debido. Cuando nos separamos no dijimos nada. Él bajó la vista, murmuró una disculpa y salió de la cocina. Yo me quedé de pie con las manos apoyadas en el fregadero, sintiendo que el mundo se movía distinto. Subí a mi habitación con pasos lentos. Mi esposo dormía, ajeno a todo. Me cambié en silencio, apagué la luz y me acosté de espaldas a él. Mis pensamientos se agolpaban sin orden. No sentía culpa. Tampoco alegría. Lo que sentía era un vértigo desconocido, como si estuviera al borde de un lugar nuevo, sin mapa ni instrucciones. Miré el techo largo rato. Mi cuerpo aún temblaba levemente. Cerré los ojos y traté de dormirme. Pero su rostro aparecía en mi mente cada vez que lo intentaba. El momento del beso. El leve roce. El silencio posterior. Esa noche entendí algo que me asustó más que todo lo anterior. Lo que había sentido no era un accidente. No fue impulso ni debilidad. Fue decisión. Y lo peor, o quizás lo más revelador, fue que una parte de mí no se arrepentía. Me desperté con el primer rayo de sol colándose por la persiana. No había dormido bien. Di vueltas casi toda la noche, repasando una y otra vez lo que había ocurrido en la cocina. Ese momento tan breve como imborrable, había dejado una huella que no sabía cómo ocultar. No solo en mí. Sentía que el aire mismo había cambiado. Más denso. Más difícil de respirar. Mi esposo seguía dormido, roncando como de costumbre. Me levanté sin hacer ruido, bajé las escaleras y me encontré la cocina vacía. La taza que usó en la noche anterior seguía en el fregadero. La lavé sin pensar. Quería borrar cualquier rastro de la noche anterior, como si eso pudiera limpiar también mi conciencia. Pasé la mañana ordenando cajones que llevaban meses sin abrirse. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y no pensar. Pero era inútil. Su rostro volvía una y otra vez. El momento exacto en que nuestros labios se tocaron. La expresión de sus ojos. Al mediodía mi esposo salió. Dijo que tenía trámites que hacer. Yo asentí sin mirarlo demasiado. Al cerrar la puerta, sentí un alivio extraño. Como si por fin pudiera respirar sin tener que fingir. Fui al patio trasero buscando un poco de silencio, de espacio. Pero al rato escuché pasos. Era él. Me saludó con un gesto tímido, sin acercarse demasiado. Sentí que también estaba incómodo, o al menos confundido. Nos miramos durante un segundo que pareció eterno. No dijimos nada. Luego él se sentó en el escalón opuesto del jardín, lejos, mirando al suelo. Me quedé en mi lado con la espalda apoyada en la pared. Ese silencio compartido que antes había sido cómodo, ahora era un campo minado. Cualquier palabra podía explotar entre nosotros. No sabía si debía hablar.
Si debía fingir que no había pasado nada. O si simplemente debía irme. Pero no me moví. Y él tampoco. Después de un rato, se levantó y volvió a la casa sin decir palabra. Yo me quedé sola, con los latidos del corazón como único sonido. Por la tarde me encerré en mi habitación. Saqué una caja del fondo del armario, donde guardaba ropa que ya no usaba. Entre las prendas viejas encontré un vestido que llevaba años sin ponerme. Negro sencillo, pero con un corte que abrazaba el cuerpo de una forma que ya no me atrevía a mostrar. Me lo probé frente al espejo. No era joven. No era perfecta. Pero aún estaba ahí. Yo. Me lo quité rápido. Me sentí ridícula. Guardé todo de nuevo y me senté en la cama, respirando con dificultad. No sabía qué me pasaba. O sí lo sabía, pero no quería ponerle nombre. Más tarde en la cocina coincidimos otra vez. Él estaba preparando un té. Yo entré a buscar algo del refrigerador. El ambiente era tenso, casi insoportable. Entonces, por primera vez desde la noche anterior, habló. Me dijo que sentía lo ocurrido. Que no fue su intención. Que no sabía por qué sucedió. Yo asentí. No tenía palabras. Le dije que no pasaría de nuevo. Él asintió también. Pero ambos sabíamos que era mentira. Cuando mi esposo regresó, yo estaba en el comedor leyendo un libro que no podía concentrarme en entender. Él entró, dejó las llaves en el plato de cerámica y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, sin levantar la vista. Me besó en la frente como de costumbre y subió a ducharse. En ese momento él bajó las escaleras. Se detuvo al verme en el comedor y luego siguió su camino hacia el patio. Mi cuerpo reaccionó sin permiso. Una tensión interna me recorría como electricidad. Esa noche, durante la cena, nadie mencionó nada fuera de lo normal. Mi esposo hablaba de su día, de las largas filas, de los precios en aumento. Yo asentía, le pasaba la sal, servía el vino. Él comía en silencio. Cada tanto levantaba la vista y me encontraba con sus ojos. Rápido. Discreto. Pero cada cruce de miradas era un recordatorio. Un golpe suave en el pecho. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Mi esposo dijo que estaba cansado. Subió a dormir. Él me ayudó en silencio como la noche anterior. Pero esta vez no hubo roce de manos. No hubo palabras. Solo una distancia tensa. Al terminar me quedé sola en la cocina con las luces apagadas. Me senté en la mesa, mirando el reflejo de la lámpara sobre el vidrio. No sabía qué hacer. Ni qué pensar. Solo sabía que ya nada era igual. Dormí mal. Soñé con cosas sin sentido. Con palabras susurradas, con puertas que se abrían y cerraban. Con miradas. Con pasos. A la mañana siguiente me miré al espejo. Había algo en mi rostro que no reconocía. Un brillo distinto. O tal vez una sombra. No lo supe distinguir. Pero lo cierto era que ya no era la misma. Y lo más inquietante de todo era que, no estaba segura de querer volver a ser quien era antes. La mañana transcurrió con una quietud que no me gustaba. Mi esposo había salido temprano a una revisión médica y no volvería hasta la tarde. La casa estaba en silencio salvo por los sonidos habituales, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, el roce de las hojas afuera movidas por el viento. Él bajó más tarde cuando ya había preparado el desayuno. Sus pasos eran suaves, casi medidos, como si supiera que su sola presencia alteraba el equilibrio de las cosas. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Ninguno de los dos mencionó nada de lo ocurrido. No había necesidad. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Mientras desayunábamos, intenté mantener la mirada fija en el mantel. Él comía en silencio. De vez en cuando levantaba la vista y volvía a bajarla enseguida, como si estuviera luchando consigo mismo. Yo también luchaba.
Con mi cuerpo. Con mis pensamientos. Con la tentación de repetir lo que sabíamos que no debía repetirse. Después de recoger los platos, decidí salir a caminar. Le dije que necesitaba aire fresco. Él no respondió, solo asintió. Me puse una chaqueta ligera, tomé mi bolso y salí sin rumbo claro. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que parecían distintas. Los árboles, las casas, los rostros de las personas que pasaban, todo tenía una extrañeza que no lograba descifrar. Como si yo ya no encajara en esa rutina de vecina discreta, esposa eficiente, mujer invisible. Terminé sentada en una banca del parque observando a una pareja de ancianos que caminaban tomados de la mano. Me pregunté si alguna vez mi esposo y yo fuimos así. Si alguna vez hubo ternura verdadera entre nosotros. Si alguna vez nos miramos con el amor que parecía envolver a esa pareja desconocida. Volví a casa al mediodía. Él estaba en la sala, leyendo un libro viejo que había encontrado en la estantería. Al verme entrar, se incorporó ligeramente y me preguntó si quería té. Asentí. Lo preparó con calma, sin hablar. El aroma llenó la cocina mientras esperábamos en silencio. Me senté en la mesa, y él colocó la taza frente a mí. Al hacerlo, sus dedos rozaron los míos de nuevo, pero esta vez ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Lo miré. Y él me sostuvo la mirada. Había algo distinto en sus ojos. Una mezcla de miedo, deseo contenido y algo más difícil de nombrar. Tal vez culpa. Tal vez simple confusión. No dijimos nada. Pero en ese instante comprendí que estábamos cruzando otra línea, una más invisible que el beso, pero quizás más definitiva. Después del té se ofreció a ayudarme a ordenar el trastero. Era una tarea que llevábamos postergando años. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba hacer algo con las manos, con el cuerpo. Algo que me distrajera. Pasamos horas entre cajas polvorientas, recuerdos viejos, fotografías desordenadas. Encontré una de mi boda. Me quedé mirándola unos segundos. Yo sonreía. De forma sincera. Él, a mi lado, también sonreía. Pero esa imagen se sentía como de otra vida. ¿Eres tú?, preguntó él, mirándome desde el otro lado de la habitación. Asentí sin responder. Pareces feliz, añadió. Lo era. O creía serlo, contesté sin pensar demasiado. Él no replicó. Solo siguió abriendo cajas. En una de ellas encontré un vestido largo, de un tono azul profundo. Uno que había usado una sola vez, en una fiesta familiar hacía más de una década. Lo sacudí, y el polvo voló en el aire como si liberara una memoria atrapada. Ese es bonito, dijo él. Demasiado bonito para una casa donde nadie lo nota, respondí. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en una bolsa para lavar. Él me miraba de reojo con una expresión difícil de leer. Al terminar nos sentamos en el suelo agotados. Él me ofreció una botella de agua, y bebí mientras sentía como el sudor bajaba lentamente por mi espalda. Su proximidad era cada vez más difícil de ignorar. No era solo física. Era emocional. Psicológica. Casi inevitable. ¿Crees que estamos haciendo algo malo?, preguntó él de pronto con la voz apenas audible. No supe qué responder. Sí, lo era. Pero también era real. Y hacía mucho tiempo que no sentía algo real. No lo sé, fue todo lo que pude decir. Él bajó la mirada, y durante un rato ninguno de los dos habló. Más tarde subí a darme una ducha. Mientras el agua caía sobre mi cuerpo, recordaba la pregunta. Y sentía un nudo en el pecho. Me sequé con rapidez, me vestí y bajé a preparar la cena. Mi esposo llegó pasadas las 8. Venía de mal humor como siempre que iba al médico. Dijo que los análisis estaban atrasados, que el sistema de salud era un desastre. Me limité a escucharlo, a asentir en los momentos adecuados. Durante la cena, él habló sin parar. Nosotros dos apenas cruzamos palabras.
Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Era una especie de pacto no dicho. Esa noche, al apagar la luz, me acosté boca arriba. Escuchaba la respiración lenta de mi esposo a mi lado. En la habitación contigua, él debía estar despierto. Lo supe sin necesitar pruebas. Me quedé así largo rato con los ojos abiertos, viendo las sombras en el techo. Pensando en todo lo que no debía pensar. Y comprendí que la línea que habíamos jurado no cruzar, ya no existía. La semana transcurría con una calma superficial, pero por dentro, todo era una tormenta contenida. Yo hacía mi mejor esfuerzo por mantener las rutinas, por seguir cocinando, limpiando, respondiendo con la misma cortesía de siempre. Pero cada minuto que compartíamos bajo el mismo techo tenía un peso distinto. No necesitábamos mirarnos para saber que algo vibraba bajo la superficie, como una cuerda demasiado tensa a punto de romperse. Mi esposo había sugerido una cena familiar para el sábado. Algo sencillo, dijo. Solo nosotros tres. Comentó que hacía tiempo que no compartíamos una comida sin prisas. Asentí como siempre. Él no notó la rigidez de mi respuesta. Nunca notaba esas cosas. El día de la cena, me levanté temprano para limpiar la casa. Sacudí alfombras, abrí ventanas, horneé pan. No por entusiasmo, sino por necesidad. Quería que mis manos estuvieran ocupadas. No podía permitirme pensar demasiado. Cada vez que lo hacía, me perdía en una espiral que no sabía cómo detener. Por la tarde fui al cuarto donde guardaba mis vestidos. Elegí uno de lino suave color vino, que rara vez usaba. Lo saqué, lo planché con cuidado y lo colgué detrás de la puerta. Me duché sin prisa, lavándome el cabello como no lo hacía desde hacía semanas. Al salir del baño me envolví en una toalla y me quedé un largo rato frente al espejo, observando mi reflejo. No era la mujer de hace años. Pero tampoco era la sombra en la que me había convertido. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba ahí. Había llegado antes de lo habitual. Llevaba una camisa clara, el cuello ligeramente abierto, el cabello aún húmedo por la ducha. Al verme entrar, sus ojos se detuvieron en mí unos segundos más de lo debido. No dijo nada. Yo tampoco. Pero el silencio fue suficiente. Nos pusimos a preparar los últimos detalles. Él cortaba pan. Yo colocaba los platos. Nuestros movimientos eran precisos, coordinados, casi automáticos. Pero de vez en cuando, nuestros brazos se rozaban, y esos roces hablaban más que cualquier conversación. Justo antes de que mi esposo bajara, ocurrió. Yo sostenía una copa de vino en la mano. Él se acercó por detrás, como para ayudarme con el mantel. Su mano rozó mi cintura. Me giré instintivamente. Y entonces ***we kissed, ***. Fue más largo que la vez anterior. Más consciente. Más inevitable. El sonido de pasos en la escalera nos devolvió a la realidad. Nos separamos rápido, sin hablar. Yo volví a mi lugar junto a la mesa. Él tomó una servilleta y se fingió ocupado. Mi esposo apareció sonriente comentando algo trivial sobre el noticiero. No pareció notar nada. Se sentó, sirvió vino, y brindamos como si nada hubiera ocurrido. Pero yo tenía el pulso acelerado, y mis manos temblaban apenas al cortar la carne. Durante la cena, él hablaba de la economía, de un vecino que vendía su auto, de un viaje que pensaba hacer el próximo mes. Yo asentía, con una sonrisa vacía. Él, sentado frente a mí, no me miraba. Pero sentía su presencia como una corriente eléctrica bajo la mesa. No necesitábamos vernos para saber que lo compartido no se había borrado. Después de cenar, subí primero. Me encerré en el baño, cerré la tapa del inodoro y me senté con la cabeza entre las manos. El aire parecía más espeso, como si el cuarto se encogiera. No podía entender cómo habíamos llegado hasta ahí. O tal vez sí podía, pero no quería asumirlo. Cuando salí, mi esposo ya se había acostado. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no, que estaba cansado.
Apagué la luz y me metí en la cama a su lado, manteniendo una distancia que no era física, sino emocional. Él se durmió rápido como siempre. Su respiración era rítmica, tranquila. Nada en su cuerpo revelaba sospecha o tensión. Pero yo no podía cerrar los ojos. En la habitación contigua, sabía que él también estaba despierto. No tenía pruebas. No necesitaba pruebas. Recordé el momento del beso una y otra vez. El roce de sus labios, la forma en que sus dedos tocaron mi brazo, la tensión de su cuerpo. No había sido impulsivo. Había sido una decisión compartida, aunque no se dijera en voz alta. Y entonces, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí miedo. No por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar. Por lo que ya se había desatado y no parecía tener retorno. A la mañana siguiente bajé temprano. Preparé café. El aroma llenó la cocina como un refugio. Me senté a esperar que despertaran. Él fue el primero en bajar. Nos miramos apenas. No dijimos palabra. El silencio, esta vez, no era tenso. Era resignado. Sabíamos que estábamos cruzando un terreno del que ya no se podía regresar. Y aunque mi cuerpo temblaba, había una parte de mí que no quería volver atrás. Una parte que silenciosamente pedía más. El domingo comenzó con una luz opaca filtrándose entre las cortinas del dormitorio. Había llovido durante la madrugada, y el aire tenía ese olor húmedo que siempre me recordaba a los primeros días de otoño. Me levanté sin hacer ruido, dejando a mi esposo dormido. Al pasar frente al espejo del pasillo, vi mi rostro cansado, ojeroso, pero con una expresión que no sabía cómo nombrar. No era tristeza. Tampoco era alegría. Era algo más complejo. Algo que me pesaba en el pecho desde hacía días. Bajé a la cocina y preparé café. El sonido del agua hirviendo me tranquilizó. Era uno de los pocos ruidos que aún me resultaban familiares. Me senté frente a la ventana, con la taza entre las manos, viendo cómo el jardín aún conservaba pequeñas gotas en las hojas. Me quedé así largo rato sin pensar en nada concreto, solo respirando. Él bajó poco después. Llevaba un buzo gris, el cabello aún desordenado por el sueño. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. Yo respondí con un gesto. Nos entendíamos sin necesidad de palabras, pero esa mañana, esa conexión silenciosa no era suficiente. Había algo diferente en su manera de mirarme. Una especie de decisión en sus ojos. Un paso más allá de lo que habíamos evitado nombrar. Me preguntó si necesitaba algo del mercado. Contesté que no. Luego se ofreció a lavar el auto. Dije que me parecía bien. Salió al patio y yo lo observé desde la ventana mientras pasaba un trapo por el parabrisas con movimientos meticulosos. No era una tarea urgente ni siquiera necesaria. Era, quizás, una excusa para alejarse unos minutos del nudo invisible que nos unía. Pasé la mañana ordenando cajones. Encontré una libreta antigua donde solía anotar recetas. Entre sus páginas había una nota suya de hacía muchos años, escrita con una caligrafía que ya casi no recordaba: gracias por todo lo que haces. No sé si te lo digo lo suficiente. Me detuve a leerla varias veces. No sabía si sentir nostalgia o tristeza. Esa nota, aunque cariñosa, era también testigo de una época que ya no existía. Cuando él volvió del patio, estaba mojado por el rocío que aún quedaba sobre el auto. Le ofrecí una toalla, y mientras se secaba las manos, nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras. Pero en ese cruce de ojos, supe que algo estaba a punto de suceder. Y no estaba segura de querer detenerlo. Mi esposo salió a caminar después del almuerzo. Como cada domingo, necesitaba airearse, como solía decir. Me avisó que estaría un par de horas fuera. Me limité a asentir. Apenas cerró la puerta, sentí un vértigo inesperado. No por miedo a ser descubierta, sino por lo que significaba quedarnos a solas, sin la barrera de su presencia. Él estaba en la sala, sentado en el sofá,
hojeando una revista sin demasiado interés. Me acerqué y le pregunté si quería un café. Dijo que sí. Lo preparé en silencio con manos que temblaban levemente. Al llevárselo, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez, más tiempo del necesario. Nos miramos. Él apoyó la taza sin probarla. Se incorporó y con voz baja dijo que necesitaba hablar. Asentí. Nos quedamos de pie frente a frente. No había nervios en su expresión, solo una extraña serenidad. Me dijo que no quería seguir fingiendo. Que lo que estaba ocurriendo no era casual ni temporal. Que lo sentía real, aunque no supiera qué hacer con ello. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con el corazón latiendo con fuerza y la garganta apretada. Respondí que yo tampoco sabía qué hacer. Que no buscaba nada, pero que lo que había sentido era imposible de ignorar. Que no había excusas ni justificaciones. Solo eso, una presencia que removía todo. Él dio un paso hacia mí. Luego otro. Su respiración se volvió más audible. Yo no retrocedí. Y entonces, sin palabras, sin prisa, sin violencia, ocurrió lo inevitable. Pasamos la tarde como si el tiempo se hubiese suspendido. No hablamos demasiado. Compartimos el silencio como dos personas que ya no necesitan explicarse nada. En un momento salimos al patio. El cielo seguía nublado, y un viento suave movía las hojas de los árboles. Él me ofreció una manta. Nos sentamos juntos en el banco de madera. No hubo contacto físico. Solo cercanía. Una que ya no necesitaba del cuerpo para sentirse intensa. Al oír la puerta principal abrirse, supe que mi esposo había regresado. Me levanté, me arreglé el cabello con las manos, y entré a la casa. Él subió a ducharse. Yo fui a la cocina, comencé a preparar la cena con movimientos automáticos. Las manos se me movían solas, como si el cuerpo supiera qué hacer mientras mi mente estaba en otra parte. Esa noche, durante la comida, nadie habló demasiado. Mi esposo comentó sobre el clima, un poco sobre la caminata. Yo asentía, cortaba la carne en trozos pequeños, sin probar bocado. Él, sentado frente a mí, se mantuvo en silencio. Pero en su silencio había palabras no dichas que solo nosotros podíamos entender. Cuando todos se retiraron a dormir, me quedé un rato más en la sala, apagando luces, cerrando ventanas. Antes de subir, lo vi de espaldas, sentado en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. No me atreví a decirle nada. Subí en puntas de pie, me metí en la cama y apagué la luz. Esa noche no dormí. No por remordimiento. Tampoco por miedo. No dormí porque entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Y no había vuelta atrás. Esa mañana desperté antes que el sol. El cielo aún estaba oscuro y la casa respiraba ese silencio profundo que solo existe justo antes del amanecer. Me quedé acostada unos minutos observando el techo. Podía escuchar el leve zumbido del refrigerador desde la cocina, y el crujido ocasional de la madera bajo el peso invisible de los recuerdos. No me moví. No porque tuviera sueño, sino porque sabía que levantarme significaba enfrentar un día más con el peso de lo que había pasado. Lo que compartimos ya no era un desliz ni un error momentáneo. Había sido una decisión. Silenciosa, compartida, inevitable. Una de esas que uno no sabe cómo tomar hasta que ya es demasiado tarde. Me levanté despacio, me puse una bata y bajé a la cocina. Preparé café con manos que temblaban apenas. Cada movimiento era automático. Poner el filtro, verter el agua, esperar el sonido burbujeante. Todo parecía igual, pero nada lo era. En el aire algo había cambiado. Él bajó al poco tiempo. Su rostro tenía la serenidad de quien ha aceptado lo inevitable. Nos saludamos con un gesto. Ninguno de los dos intentó hablar. El silencio era nuestro idioma ahora. Uno que no necesitaba frases para comunicarse. Nos sentamos juntos en la mesa. Bebimos café mirando por la ventana.
Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Las nubes se teñían de un rosa pálido, y las primeras aves del día ya sobrevolaban el jardín. Había algo profundamente irónico en esa belleza tranquila, como si la naturaleza no supiera o no le importara lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Cuando mi esposo bajó, ya habíamos recogido las tazas. Él comentó que saldría a comprar unos repuestos para el auto. Dijo que volvería por la tarde. Le respondí con un «está bien», que salió de mi boca sin pasar por el corazón. Tan pronto como cerró la puerta, el aire cambió. No con violencia, sino con una lentitud envolvente. Como si algo que llevaba días esperando por fin se hubiese liberado. Él se acercó. No hizo falta preguntar nada. Me miró con una ternura contenida, como si buscara en mi rostro algún tipo de permiso. Yo no dije nada. No lo necesitaba. Subimos a la habitación de huéspedes. Él cerró la puerta con cuidado. No con urgencia, sino con respeto. Me tomó de la mano, y fue entonces cuando entendí que esa era la línea definitiva. La que no se dibuja con palabras, sino con acciones. Y que una vez cruzada, no hay forma de volver. Pasamos la noche juntos. Después permanecimos en silencio. Él me acariciaba el cabello mientras yo tenía los ojos cerrados. No quería hablar. No quería pensar. Solo quería retener esa sensación unos segundos más. Cuando volví a mi habitación, mi esposo ya dormía. Respiraba con regularidad. Me acosté a su lado y cerré los ojos. Pero el sueño no vino. A la mañana siguiente él bajó como si nada. Me preguntó si podía ayudar con el desayuno. Le dije que sí. Hicimos panqueques como si fuéramos dos personas comunes en un domingo cualquiera. Pero no lo éramos. Y lo sabíamos. Durante el día, evité quedarme sola con mi esposo. Fui al mercado, pasé por la biblioteca, incluso caminé sin rumbo por calles vacías. No porque temiera hablar con él, sino porque ya no sabía qué podía decirle. Por la tarde al regresar, lo vi a través de la ventana. Él estaba en el patio, regando las plantas. Movía la manguera lentamente como si cada gota de agua le devolviera algo de calma. Yo lo observaba desde adentro pensando en cómo era posible sentirse tan lejos de alguien con quien has compartido la vida durante décadas. Cuando cayó la noche, mi esposo y yo cenamos en silencio. Él parecía cansado con la mirada baja y los hombros vencidos. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí sin convicción. Nos deseamos las buenas noches y se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina, mirando los platos vacíos. Lavé todo con lentitud, secando uno a uno, alargando el momento en que tendría que subir a mi habitación. Cuando terminé me dirigí al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que estaba frente a mí. No porque hubiera envejecido. No porque su piel mostrara arrugas o su cabello algunas canas. No. Era otra cosa. Era la mirada. Ya no estaba vacía. Ya no estaba anestesiada por la rutina. Había dolor, sí. Había confusión. Pero también había fuego. Vida. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que me sentí viva? Volví a la cama. Él ya no estaba despierto. Se había ido a su cuarto. Sabía que no compartiríamos la misma habitación esa noche. Y por primera vez no me importó. No había lugar para el remordimiento. No en ese momento. Solo había espacio para el reconocimiento. Para aceptar que la vida se había bifurcado sin pedir permiso. Y yo había elegido un camino. Aunque aún no supiera a dónde me llevaría. El día siguiente amaneció con un cielo plomizo. La luz era opaca, como si el mundo entero estuviera atrapado en una pausa. Me levanté temprano, sin esperar a que el despertador sonara. Me vestí en silencio, evitando cualquier ruido que pudiera despertar a mi esposo. Al bajar, la casa me pareció más vacía que nunca, aunque todos seguíamos allí. Preparé café y lo bebí sola en la cocina,
observando el reloj de pared con la mente en blanco. Cada tic-tac era como una gota que caía dentro de un recipiente que no veía, pero que sentía llenarse poco a poco. Y supe que estaba por derramarse. Él bajó después, como si supiera que yo estaría allí. Nos saludamos con un simple cruce de miradas. No hablamos. No hacía falta. Había una tensión distinta, una calma que se sentía peligrosa, como la que precede a una tormenta que todos saben que llegará, aunque nadie se atreva a mencionarla. Mi esposo apareció poco después, ya vestido y listo para salir. Dijo que tenía que hacer unas diligencias, que estaría ocupado casi todo el día. Me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Me besó en la frente y salió sin prisa. Tan pronto se cerró la puerta, me di cuenta de que no estaba bien. No como otras veces. Esta vez no era confusión, ni culpa, ni deseo. Era otra cosa. Algo más cercano al límite. Como si ya nada pudiera mantenerse en pie sin venirse abajo. Me acerqué al ventanal del comedor y abrí las cortinas. Afuera el viento movía las ramas de los árboles de forma errática. Era un movimiento inquietante, desordenado, como si la naturaleza también percibiera el desorden que yo sentía dentro. Lo encontré en la sala, hojeando un libro que no parecía interesarle. Alzó la vista al verme. Su rostro tenía una expresión distinta. Ya no era suave ni evasiva. Era directa. Serena. Y por eso mismo, más devastadora. Tenemos que hablar, dijo. Asentí y me senté en el sofá frente a él. Mis manos buscaban algo que hacer. Las entrelacé, las solté, las volví a unir. Él me miraba con la seguridad de quien ha ensayado cada palabra durante días. Me dijo que no podía quedarse. Que lo que pasó entre nosotros había cruzado un umbral que no sabía cómo manejar. Que no quería hacerme daño, pero tampoco podía seguir pretendiendo que era solo un accidente. Que sentía cariño, atracción, conexión, pero que también tenía miedo. Miedo de lo que significaba. Miedo de él mismo. No lo interrumpí. No podía. Cada palabra caía como una piedra suave, pero inevitable sobre el suelo que compartíamos. No me voy hoy, añadió. Pero mañana sí. Quise responder, pero no encontré nada que tuviera sentido. Así que solo asentí. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, no por tristeza, sino por la fuerza contenida durante tanto tiempo. Porque una parte de mí ya lo sabía. Ya lo había presentido. Desde el primer beso. Desde el primer cruce de miradas. Nada de esto era para siempre. Nunca lo fue. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba espacio. Aire. Algo que pudiera ordenar mis pensamientos. Lavé una taza que ya estaba limpia. Abrí y cerré cajones sin motivo. Al volver, él ya no estaba en la sala. Escuché el sonido de la ducha y supe que necesitaba ese momento tanto como yo. El resto del día lo pasamos en una especie de coreografía muda. Caminábamos por la casa evitando encontrarnos. Comíamos en horarios distintos. No cruzamos más que 3 o 4 palabras. Pero en cada rincón, en cada esquina compartida en días anteriores, su presencia seguía viva. Demasiado viva. Esa noche, mientras mi esposo dormía profundamente, bajé a la sala. Me senté en el sillón más alejado y me envolví en una manta. No lloré. Solo me permití estar en silencio. Conmigo. Con mis decisiones. Con las consecuencias. Escuché sus pasos desde el piso de arriba. Lentos, contenidos. Se detuvieron en el marco de la puerta. No me giré. No dije nada. Al cabo de unos segundos, escuché cómo se alejaban. Subió de nuevo a su habitación. Lo entendí. Y de alguna forma, lo agradecí. Dormí en el sillón esa noche. No por castigo ni por dramatismo. Dormí allí porque necesitaba un espacio nuevo, neutro.
Un lugar donde el aire no estuviera impregnado de recuerdos demasiado recientes. Al amanecer, me desperté con la espalda adolorida. El cuerpo entumecido, pero la mente más clara. Subí, me duché y me vestí antes de que mi esposo despertara. Bajé al jardín y me senté en la vieja banca de hierro. El sol empezaba a asomar tímidamente entre las nubes. El aire era fresco, casi frío. Él salió 1 hora después. Llevaba su mochila al hombro. Se detuvo frente a mí sin acercarse demasiado. Gracias por todo, me dijo. No le pregunté a qué se refería. No necesitaba saberlo. Lo supe. Asentí y le deseé lo mejor. Lo vi alejarse por el camino del jardín, cruzar el portón y desaparecer tras la curva de la calle. No lloré. Solo respiré. Profundo. Lento. Y en ese silencio que quedó, entendí que había perdido algo. Pero también que había recuperado algo más profundo, la certeza de que, a pesar de todo, yo seguía sintiendo. Y eso, después de tanto tiempo dormida, era una forma de vida. Una forma nueva. Dolorosa, sí. Pero auténtica. La casa parecía más grande desde que se fue. No porque faltara su voz, él hablaba poco, ni por su risa, no reía mucho tampoco, sino por el vacío que dejó su ausencia silenciosa. Era como si hubiera abierto una ventana que nadie sabía que existía, y ahora que estaba cerrada, el aire ya no circulaba igual. Los primeros días fueron los más extraños. Me sorprendía escuchando pasos que no venían, esperando que bajara por las escaleras para el desayuno, o dejando una taza de más sobre la mesa por costumbre. Cada rincón tenía su sombra. Cada silencio su eco. Mi esposo no pareció notar nada diferente. Seguía con su rutina de siempre, caminatas matutinas, periódicos abiertos en la mesa del comedor, comentarios sueltos sobre las noticias, la política o la economía. Yo respondía en automático con sonrisas que ya no tenían raíz. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto de huéspedes, me detuve frente a la cama vacía. Las sábanas estaban dobladas con precisión, como si él mismo hubiera querido dejar una señal de respeto. Abrí el cajón de la mesita de noche. Encontré una nota doblada cuidadosamente. No era larga. Apenas unas líneas. Decía que no se arrepentía, pero que tampoco podía quedarse. Que lo que vivimos le había cambiado algo por dentro. Que esperaba que, pese a todo, yo encontrara lo que estaba buscando. No lloré. No en ese momento. Solo guardé la nota entre las páginas de un libro que sabía que nadie más abriría. Los días pasaban lentos, como si el tiempo se negara a avanzar al ritmo de siempre. Yo intentaba llenar los huecos, organizando la despensa, plantando flores en el jardín, repasando viejos álbumes de fotos que había olvidado en lo alto del ropero. Un jueves cualquiera, me crucé con la vecina en la calle. Me preguntó cómo estaba. Sonreí y respondí que bien. Ella me miró un segundo más de lo normal, con esa expresión que mezcla curiosidad y sospecha, pero no insistió. Me dijo que si necesitaba algo, no dudara en llamarla. Asentí. Volví a casa y preparé una sopa que no tenía gusto a nada. Comí sin hambre. Después me senté en el sofá y encendí la televisión, solo para escuchar voces. Ninguna me retuvo. Empecé a escribir. No con intención de publicar ni de mostrarle a nadie. Solo para sacar de adentro todo lo que se me había acumulado. Llené páginas con frases sueltas, pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta. Al escribir, me sentía menos vacía. Una tarde, mientras caminaba por el centro, pasé por la antigua biblioteca. No entraba allí desde hacía años. Decidí entrar. El olor a papel viejo me golpeó con fuerza. Sentí una especie de ternura antigua. Me acerqué al mostrador y pregunté si aceptaban voluntarias. La mujer que atendía me miró sorprendida, pero sonrió. Me explicó que sí, que justo estaban buscando ayuda para reorganizar la sección de historia local. Me ofrecí. Comencé al día siguiente.
Volver a tener una actividad que no girara en torno al hogar fue como descubrir una parte de mí que había estado en pausa. Me encontré compartiendo cafés con otras mujeres, hablando de libros, de política, incluso de cine. Al principio me sentía como una impostora, pero poco a poco fui soltando el miedo. Mi esposo notó que salía más seguido, que ya no pasaba las tardes entre la cocina y la sala. Preguntó un par de veces dónde iba. Le conté sin demasiados detalles. No insistió. Una noche me invitó a cenar. A un restaurante pequeño cerca del río. Acepté. No por ganas, sino por cortesía. Durante la comida habló más de lo habitual. Recordó viajes, anécdotas, incluso algunas bromas de otros tiempos. Yo lo escuché con una mezcla de afecto y distancia. Al volver a casa en el auto me dijo que me notaba distinta. Más tranquila. Más segura. No supe si lo decía con reproche o admiración. Solo respondí que necesitaba reencontrarme con algo que había perdido hace mucho. Él asintió. Esa noche dormimos en camas separadas. No porque lo hubiéramos acordado. Simplemente ocurrió. Y a la mañana siguiente no hubo preguntas. Recibí una carta por correo. Escrita a mano. Reconocí la letra enseguida. Era de él. Me tomó por sorpresa. Decía que estaba bien. Que había encontrado un lugar para quedarse temporalmente. Que pensaba volver a estudiar. Y que, a pesar de todo, seguía agradecido por lo que habíamos vivido. No respondí. Pero doblé la carta con cuidado y la guardé junto a la primera nota. Me descubrí días después recordando pequeños gestos suyos, como tomaba la taza con ambas manos, como acomodaba su cabello cuando se despeinaba, como miraba por la ventana al atardecer. No con nostalgia dolorosa. Más bien con una especie de paz. Como quien recuerda una canción que le gustaba, pero ya no necesita volver a escuchar. Seguí yendo a la biblioteca. Empecé a dar talleres de lectura para adultos mayores. Algunas de las mujeres compartían historias que me hacían reír. Otras me conmovían profundamente. Entendí que el dolor no es único. Que muchas arrastramos silencios. Que todas buscamos, de una forma u otra, ser vistas. Una tarde, al regresar a casa, preparé una cena solo para mí. Encendí una vela, serví vino y me senté en el comedor con el mantel bueno. No era una celebración. Era una manera de decirme, sigo aquí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí suficiente. No completa ni feliz en el sentido convencional. Pero sí en paz. Había perdido cosas. Algunas para siempre. Pero también había ganado algo más profundo, la conciencia de que mi vida me pertenece. Y que aún con cicatrices, aún con errores, puedo construir algo nuevo. Algo solo mío. Los días comenzaron a fluir con una suavidad nueva. No era felicidad, al menos no en el sentido convencional. Era otra cosa. Una calma hecha de aceptación, de haber dejado atrás lo que no podía seguir, y de comenzar a mirar hacia adelante sin necesidad de grandes gestos ni promesas vacías. Una mañana cualquiera, recibí una carta inesperada. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía apenas vi el sobre. Era de mi esposo. No de quien se había ido, sino de quien aún vivía conmigo. La dejó sobre la mesa antes de salir, sin comentario alguno. La abrí con manos tranquilas. En el interior, una hoja cuidadosamente doblada, con pocas líneas. Decía, gracias por la honestidad. Por el silencio cuando hacía falta, por el cuidado incluso cuando ya no había amor. Estoy con alguien. Lo supe hace tiempo, pero no sabía cómo decirlo. Espero que encuentres tu propio camino. Te lo mereces. Lo leí 2 veces. No sentí dolor. Tampoco rabia. Solo un cierre. Un punto final sin dramatismo. Lo dejé sobre la mesa, respiré hondo y por primera vez en muchos años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. Pasaron semanas sin grandes sobresaltos.
La rutina se hizo más ligera. Ya no era obligación, sino elección. Me levantaba temprano, cuidaba mis plantas, preparaba el desayuno solo para mí. A veces leía en la sala durante horas. Otras salía a caminar por calles que antes pasaba sin mirar. Descubrí un parque pequeño a pocas cuadras con bancos de madera y árboles altos. Me gustaba ir allí con un libro y ver cómo pasaban los días. Un viernes decidí empacar una maleta. No por huida, sino por deseo. No sabía exactamente a dónde iría, pero entendí que necesitaba moverme, cambiar de aire, dejar atrás esas paredes que ya me pesaban. Reservé una habitación en una posada de un pueblo cercano, cerca del lago. Era sencilla, sin lujos. Pero tenía una ventana que daba a los árboles, y eso me bastaba. Los primeros días allí fueron silenciosos. Caminaba por senderos, escribía en una libreta, leía durante horas frente al agua. Comencé a dormir mejor. Sin sobresaltos. Sin esa tensión sorda que había estado en mi cuerpo durante años. En uno de esos paseos, encontré una librería pequeña atendida por una mujer mayor. Conversamos un poco. Le conté que era voluntaria en una biblioteca y que amaba los libros viejos. Ella me ofreció ayudarla a clasificar unos volúmenes que habían llegado hace poco. Acepté sin dudar. Cada día que pasaba, me sentía más cerca de mí misma. Como si los pedazos que antes estaban dispersos empezaran a volver a su lugar. Ya no pensaba en él con dolor. Recordaba algunos momentos con ternura, otros con cierta tristeza, pero sin necesidad de volver atrás. Un domingo, mientras tomaba café en una terraza del pueblo, recibí otro sobre. Esta vez, no era carta manuscrita. Era una postal. Una imagen de un paisaje nevado con una frase simple al dorso: siempre voy a recordarte. Sin firma. Sin dirección. Solo eso. La guardé en mi libreta. No intenté responder. No hacía falta. Algunas palabras están hechas solo para ser leídas en silencio. Después de un mes, regresé a casa. Pero ya no era la misma casa, ni yo era la misma mujer. Llevé menos ropa, dejé cosas atrás. Algunas por decisión, otras por olvido voluntario. Mi esposo ya no vivía allí. Me había dejado las llaves y se había mudado en silencio, como si supiera que ese lugar ya no nos pertenecía a ninguno de los dos. Las primeras noches fueron tranquilas. Dormía en el centro de la cama. Cocinaba lo que me daba gusto, no lo que debía. Encendía la música sin pensar en si molestaba. Me vestía sin esperar miradas. Me miraba al espejo y no buscaba aprobación, solo verdad. Comencé a visitar museos. Volví a pintar con acuarelas, como lo hacía en mi juventud. Algunas tardes me sentaba en la plaza con un cuaderno y dibujaba a la gente que pasaba. Nadie lo sabía. Nadie lo veía. Y por eso mismo, era mío. Una tarde me crucé con una antigua amiga. Me preguntó por mi esposo. Le conté que ya no estábamos juntos. Me miró con asombro, y luego con una leve sonrisa. Dijo: «¿Te ves bien?». Y me sorprendió que fuera cierto. En casa, reorganicé muebles, cambié cuadros, doné ropa que ya no me representaba. Era como reescribir la historia en cada rincón. No para borrar lo que fue, sino para darle otro sentido. Volví a ver películas que antes evitaba. Las que hablaban de mujeres solas, de nuevos comienzos, de vidas que se reinventan sin necesidad de grandes tragedias. Lloraba a veces, no por las historias, sino por lo que ya no dolía. Una noche al ordenar papeles, encontré una foto nuestra. Estábamos en una playa, años atrás. Él me abrazaba, yo reía. Dudé si guardarla o romperla. Finalmente la devolví a la caja. Algunas memorias merecen descansar sin juicio. Me senté junto a la ventana con una taza de té. Afuera, comenzaba a llover. Las gotas resbalaban lentas como pensamientos. Y ahí, en ese instante tan común, comprendí que el final no era lo importante.
Lo importante era todo lo que había ocurrido después. Porque sobreviví a mi propia historia. Porque no volví a ser la de antes. Porque, por fin, era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.